Te adoramos, Señor, y te damos gracias, Padre, porque donde tú estás, donde está tu presencia, Señor, muchas cosas pueden suceder, muchos corazones se pueden sanar, muchas heridas se pueden cerrar, Señor. Donde está tu presencia, Señor, milagros pueden ocurrir, y hoy estás aquí en medio de nosotros, Señor. Obra, Espíritu Santo, sobre cada corazón, sobre cada vida, Señor. Nos rendimos delante de ti, porque tú estás aquí, tu presencia, Señor. Tú estás aquí, Señor, tu presencia está aquí. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Te amamos y te adoramos. Tú estás, Señor, aquí con nosotros. Estás aquí, Señor, y te damos gracias. Gracias por ese privilegio, Señor, de estar, Padre, a tus pies y de rendirnos, Señor, a tus pies. Eres grande, digno de toda gloria, de toda honra, Señor. Oh Dios, soberano, soberano Dios, te amamos y te adoramos. Te adoramos, Señor. Gracias, gracias por tu presencia. Aleluya, aleluya. Donde usted se encuentre, dale un fuerte voto de aplausos al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que está aquí en este lugar con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Qué bendición. Puede tomar asiento. Qué bendición poder estar acá un sábado más. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor el día de hoy? Amén. No escucho por ahí. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor el día de hoy? En la casa de oración Rey de Reyes, que es su casa. Amén, aleluya. Hemos comenzado, paralelo a los estudios que tenemos en la casa, hemos comenzado a leer el libro de Mateo. Y también nos encontramos con algunas parábolas ahí importantes. Y el día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 1. Amén. Probablemente esto es una de las parábolas muy revisadas, que también lo han escuchado ustedes. Y los que tienen sus Biblias pueden ya tomar posición y ubicar Mateo 13, 1, 23. Amén. Los que lo encuentran pueden ir poniéndose de pie. Nos ponemos de pie, por favor, para esta primera lectura. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Amén. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente que estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciéndoles: y aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Puede tomar asiento. ¿Sabe? El Señor Jesús tuvo una vida extraordinaria en esta tierra. Y esa vida extraordinaria es que siempre nos dio un ejemplo y una muestra de vivir día a día. No lo veo a un Jesús quizá aletargado, cansado, aburrido. No puedo tener la imagen de Jesús con alguien que me podría dar una imagen de pesimismo, o quizá de cansancio, o quizá de una persona conformista, desde que amanecía hasta que anochecía. Sabes, hay veces que yo tengo que hablar todo el día, desde la mañana con mis pacientes, en la tarde en consejería, en la noche en discipulado, y seguimos a veces acá con los ensayos, y cuando llego a casa llego exhausto.
Pero eso no se compara a nada a lo que el Señor hacía. Porque nosotros tenemos ahorita este medio de comunicación o de difusión, que es un micrófono, un parlante que pueda llegar con la voz. Pero hablar a cientos de personas, a miles de personas, imagínense el trabajo y la potencia de voz. Y seguramente físicamente se cansaría, porque era hombre también. El Señor nos habla con su palabra y nos dice algo en el versículo 9, que después de relatar esta parte, esta primera porción de la parábola del sembrador, ¿no? Nos dice: el que tenga oído para oír, oiga. En Proverbios 16:20 hay una preciosa palabra que dice: el que atiende a la palabra, prospera. Dichoso el que confía en el Señor. El que atiende a la palabra, prospera. Todo le va bien. El que atiende y el que entiende y quien lo lleva por obra. ¿Se da cuenta? Y hay algo que va a anexar a esto. Dice, es dichoso, es afortunado. ¿Sabe por qué? Porque solo el que entiende la palabra va a confiar en el Señor. Cuando nosotros éramos niños, teníamos a papá, teníamos a mamá. Y cuando nuestros hijos se sentían tristes o asustados, ¿a dónde corren? A los padres. Yo cuando era niño corría a los brazos de mi madre, a los brazos de mi papá. Y eso es un refugio seguro para nosotros. Pero eso se va a poder traducir en el corazón del hombre cuando oye y entiende y lo lleva por obra. Por obra, en obediencia. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. El Señor nos habla de la palabra, que nosotros tenemos que ser oidores, oidores de su palabra y hacedores. Y eso es lo que va a transformar la vida del hombre, del joven y de la señorita. El versículo 10 nos habla acerca de los propósitos de la parábola. Dice en el versículo 10: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas a toda esta gente? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Sabe? Yo quiero que usted sepa algo, que las parábolas contienen los misterios de Dios. Las parábolas contienen un mensaje tan importante y contundente para la vida del hombre. ¿Sabe? El Señor, cuando hablaba y cuando Él predicaba, había mucha gente que no lo entendía. Y muchas veces tenía que hablar de una manera metafórica para poder aterrizar el concepto de cuál era el mensaje de salvación para ellos. ¿Sabe? En el versículo 12 continúa y le dice: porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. ¿Sabes? La parábola es una semilla. La palabra del Señor es una semilla que va a ser sembrada en el corazón del hombre. Pero esta semilla, mi querido hermano, se traduce para este tiempo y para lo que ha de venir después de nosotros, si nuestra generación no llega al arrebatamiento. ¿Sabe? Esa semilla debe de perdurar en el tiempo, porque esa semilla es el nuevo mensaje de esperanza y de salvación para la vida del hombre, del joven y de la señorita. El Señor nos deja a cargo esta responsabilidad.
de ser nosotros los portadores de este mensaje de esperanza, de este mensaje que tiene que llegar a toda persona, a toda criatura. Es la semilla de la palabra de Dios. En el versículo 18, el Señor Jesús aún explica esta parábola. Y dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la parábola, la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando el Señor nos da referencia de esta parte, muchas veces podemos pensar: ¿qué es lo que pasa con la semilla? ¿Qué es lo que pasa con la semilla que cayó en tu corazón hace una semana, hace 3 semanas, hace 3 meses y el año pasado? Si yo me pongo a pensar quizá y intentarlo de recordar, ¿de qué se predicó en el mes de noviembre del año pasado? El primer sábado. ¿Te recuerdas? Quizá no. La mente es frágil. La mente es frágil. Pero siempre queda un mensaje. La palabra de Dios nunca va a volver vacío. ¿Saben? Nosotros tenemos muchos enemigos frente de nuestra vida que tienen la capacidad de poder robar esa semilla una vez que ha sido sembrada. El Señor nos dice en Deuteronomios 28, 38: sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta la consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano las comerá. Muchas veces la semilla está sembrada en el corazón del joven, de la señorita. Yo no sé cuánta gente viene los sábados, los domingos, entre semana, pero el Señor usa a cada uno de nosotros para poder ser esos portadores de llevar esta palabra. El sembrador ese es el Señor, porque la semilla es su palabra. Esa semilla que cae en el corazón del hombre tiene que ser una semilla que tiene que comenzar a germinar, y la germinación tiene que echar raíz. Pero lamentablemente en el tiempo tenemos 3 frentes de batalla, 3 frentes de gusanos que nosotros vamos a tener en nuestra vida, que vamos a hacer que esa semilla que ha sido sembrado termina siendo o comida o robada. Y una semilla atacada por un gusano te aseguro que nunca dará frutos. ¿Sí o no? Hace mucho tiempo, cuando nosotros estábamos estudiando en el extranjero con mis hermanos, teníamos un amigo. Y yo recuerdo aquella vez que este joven había alcanzado salvación en una campaña. Nosotros estábamos tocando en una plaza, era una plaza de Tiquipaya, era en Bolivia. Y ese día tocamos y hasta nos llovieron piedras. Una comunidad muy religiosa, muy asentada en su religión y sus costumbres. Y al final terminamos solo los que estábamos en la iglesia, y todo terminó y todos nos fuimos. Y yo me iba quizá con una desazón, pero decía: por lo menos alguien nos habrá escuchado. Había una persona que estaba pasando por ahí y estaba caminando, y de repente se detuvo un momento a escuchar la palabra. Pero una hermanita, una ancianita que estaba repartiendo folletos, le llegó a dar uno. Este muchacho agarró aquel folleto y lo guardó entre sus libros, porque era también estudiante de medicina. Y cuando llegó a su casa, cuenta él en la historia después, que fue esa palabra que necesitaba y fue ese bálsamo
al momento, a la angustia en el cual ese joven estaba pasando. Quizás ese joven no se quedó a estar ahí escuchando toda la ponencia de una predicación, pero sabe, la palabra quedó sembrada. Ese versículo, esos pequeños y pocos versículos, quedó grabado en el corazón de aquel joven. Después de una semana lo vi entrando a la iglesia y contando su testimonio. Pasaba por una crisis emocional muy fuerte. Después de eso, vino a los pies del Señor. Hicimos grupo con él, lo ayudamos, se volvió parte de la casa. Íbamos juntos porque estábamos en la misma universidad. Y nosotros tuvimos que dejar aquella universidad y regresar a Perú. Y siempre en mi oración estaba: Señor, ayúdalo. Y perdí comunicación con él durante buenos años, quizá más de 5 o 6 años, ¿cierto? Y yo decía: Señor, ¿qué habrá sido de él? Aquel entonces recién creo que estaba saliendo Facebook. Y no digan, ¿de cuándo? El famoso hi-fi, que quedó ya en el relevo, en el olvido. Y yo decía: Señor, ¿y esa semilla dónde habrá quedado, no? ¿Qué habrá sido de la vida de mi amigo? Él se llamaba Bruno. Y era mi oración de que esa semilla nunca sea robada del corazón de ese joven. Y un día, cuando menos nos imaginamos, se puso en contacto con uno de mis hermanos. Ya un hombre profesional, nosotros también. Un hombre cambiado y transformado. Y dije: Señor, esa semilla fue cuidada en su corazón. Nadie pudo arrebatarlo. Cuando nos volvimos a encontrar, nos abrazamos y dije: Señor, cada acción que uno hace dentro de la iglesia es una semilla que está sembrando en el corazón de un hombre, una mujer. Si hay alguien que te ha invitado el día de hoy aquí a este lugar, ten por seguro que es porque el Señor quería colocar una semilla en tu corazón. Quizá pueden ser circunstancias adversas. Quizá esos gusanos de la vida, circunstancias movidas por el enemigo o por el mundo, pueda pretender robarte esa semilla que está en tu corazón o comérsela. No lo permitas. Protégela. Porque una semilla es el significado de vida y vida eterna. Así que mi amigo Bruno tuvo que pasar por mucho, pero la semilla prevaleció en ese corazón. Hace poco hablamos con él, mi hermano se puso en comunicación. Él es un cirujano muy reconocido en Lima ahora, y actualmente está laborando en Europa. Y el otro día nos llama y nos dice: estoy contando los meses, un mensaje, y estoy aquí una temporada, pero yo sé que voy a terminar yendo a vivir a Huancayo con ustedes, mis hermanos. Hay algo que comienza a atraer mucha gente a Huancayo. ¿Y saben qué es? Hay una generación que está surgiendo. Hay una generación que está cuidando esa semilla en su corazón. Porque cuando uno cuida esa semilla en su corazón, déjame decirle que no va a haber nadie, no va a haber el malo, no va a haber nada ni nadie quien se pueda anteponer ante tu vida y ante tu caminar, porque tu vida será un constante crecer en la presencia de Dios. La semilla es el significado de la palabra, pero una palabra que comienza a crecer, una palabra que comienza a germinar, una palabra que comienza a tener un crecimiento progresivo, constante. Déjame decir que es el sinónimo de que la presencia de Dios comienza a crecer en el corazón del joven, de la señorita, del hombre y la mujer. Abriga la semilla que recibes y no permitas que el enemigo entre e intente robar de esa semilla. El versículo 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por a causa de la palabra, luego tropieza.
el que no echa raíz. Por eso nosotros todas las semanas tenemos que decir a los chicos: chicos, vengan a su discipulado. ¿Saben por qué? Porque la forma como tú comienzas a recibir aún más semilla, como piensas a regar esa semilla, y como empiezas a crecer y a plantarte. No hay otra manera. No puedes pretender crecer, avanzar si usted no se integra a la casa. No pretenda crecer viendo desde Facebook los cultos y dices: algún día iré. Hermano, uno tiene que crecer, tiene que echar raíz cuando uno se planta en la casa. Cuando uno toma la decisión de decir: Señor, hoy creo en ti, pero hoy, Señor, me vuelvo tu discípulo. Y es el momento en que el Señor comenzará a echar no una semilla, sino muchas, cada semana, cada semana, cada semana. Y eso es lo que fortalece al hombre. Tu persistencia, tu constancia. Y sacar de tu corazón un espíritu de conformismo va a hacer que tú puedas crecer y madurar a la magnitud que el Señor quiere que crezcamos y que maduremos. Es la palabra, hermano, no hay otra cosa. Muchas veces hay situaciones, quizá conflictos. Muchas veces las raíces se secan. ¿Por qué se secan? Porque le falta agua. Porque falta que fluyan ríos de agua viva en el corazón del hombre. En esta semana estábamos conversando y estábamos hablando acerca del Espíritu Santo. La última sesión que estábamos con los chicos, con los líderes, con los corlíderes, alabanza. La importancia, hermanos, de estar conectados al Espíritu Santo. Solo la palabra, hermano. Una semilla se seca cuando no estamos conectados. Y es la necesidad de cada uno de nosotros de estar y vivir conectados al Espíritu Santo, de vivir y estar conectados a su palabra de forma diaria y constante. Así que cuide su semilla. No permita que venga el malo y lo arrebate. Quizá en muchos corazones puede ser diferente como tú lo ves, pero quiero decirte el día de hoy que el Señor es ese sembrador. Es ese sembrador. Cuando nosotros estábamos aquel entonces, yo me acuerdo que me despedí de aquel mi amigo Bruno, y yo me iba con una aflicción porque dejé muchos amigos en ese lugar, pero alguien con el que habíamos tenido una amistad sincera, porque llegamos a vivir casi juntos dentro del mismo departamento. Vivía a unas cuantas casas, alquilaba ahí un lugar. Me acuerdo que cuando había momentos difíciles me llamaba y me decía: Joel, ven, vamos a orar. Yo iba y orábamos y nos soportábamos, nos cuidábamos. Y sin embargo, a veces cuando uno está en la posición de ser un buen amigo, siempre vas a querer que ese amigo tenga también un crecimiento, un desarrollo en su vida espiritual. Por eso, hermanos, si usted es un amigo y usted encuentra un amigo aquí en la casa del Señor, y si usted es parte de la casa, de nuestra casa Rey de Reyes, y si usted se encuentra hoy al lado de su amigo, dile: amigo, yo quiero ayudarte a cuidar tu semilla. Dile, yo quiero ayudarte a cuidar tu semilla. Porque amigo es aquel que también te va a ayudar a cuidar de la semilla que ha sido sembrado en tu corazón. Esa es la responsabilidad de nosotros como hijos de Dios, de cuidarnos, de velar por nosotros. No de decirle: oye, si vamos para allá, a la oscuridad, a las tinieblas. Tu responsabilidad como hijo de Dios es cuidar también la semilla de tu amigo, y de ese amigo, verdadero amigo, es donde vamos a encontrar en nuestra casa. Hace poco, ¿por qué les hablo de mi amigo? Hace poco nos llamó. Su hermano falleció con un paro cardíaco aparente, ¿cierto? ¿No? Una mañana lo encontraron ahí.
y había partido a la presencia del Señor. ¿Y sabe qué es lo que va a soportar un hombre en el tiempo de dolor? Lo que ha sido sembrado en el corazón. Cuando usted se encuentra en algún momento, en alguna circunstancia, en una situación difícil en esta vida, ¿sabe? El día de hoy nos acabamos de enterar, ¿no?, de mis testigos de civil. Su mamá acaba de fallecer, del pastor Abner. Y quiero aprovechar, si por las redes sociales, su hermano Abner Cerrón Tacuchi, su mamá, nuestra hermana, partió a la presencia del Señor el día de ayer. Imagínense, ¿qué es lo que sostiene a un hombre? Mi amigo nos llama con una aflicción en su corazón, quebrado. ¿Qué es lo que soporta a un hombre en sus tiempos de aflicción, de tristeza, de enfermedad? Es la semilla que sembraba en el corazón. El Señor siembra una semilla para soportarte, para consolarte, para fortalecerte, para edificarte. Así que, joven señorita, la semilla del Señor son semillas dispersas en su palabra. Y recibe la palabra del Señor como una semilla y cuídalo, porque cuando lleguen los momentos de aflicción, de tristeza, te aseguro que una semilla recordará y te recordará que tú eres hijo de Dios y que hay solución y que hay sanidad y que esa deuda se paga. Y todas las cosas y todas las aflicciones que pueda estar pasando, déjame decirte que el Señor lo toma en sus manos. Y más tú no tienes el control, sino Él tiene el control. Cuida la semilla que el Señor pone en tu corazón. Vamos a ponernos de pie. Y con esto termino. Este día han sido de muchas emociones, porque también tuvimos una boda. Y saben, y me dio mucho gusto ser testigo o padrinos, porque cuando ellos se tomaron de la mano y dijeron: pastor, hemos venido para pedir que ustedes sean nuestros testigos, y no queremos hacer lo que dice mi familia o la familia de mi novia o del novio. Y los chicos me dijeron: nosotros queremos hacer como dice Dios que debemos hacer las cosas. ¿Y sabes qué me dio esa alegría? Me dio la alegría de que valió la pena sembrar en esos jóvenes una semilla que el Señor pudo sembrar y pueden dirigirse hoy en día en un matrimonio bajo la luz del Evangelio, bajo la luz de la palabra de Dios, y formar un hogar, no con el pasado o no con la tradición que arrastra este mundo, sino con lo que dice Dios. Y ha sido un tiempo de bendición para nosotros, porque puedo ver en el corazón de sus jóvenes que la semilla germinó, echó raíz, y están creciendo, chicos. Y están creciendo, y es la manifestación clara de sus actos y de poner primero a Dios por sobre todas las cosas. Así que yo le invito que vuelque su corazón al Señor y que declare que usted es buena tierra, porque el sembrador termina con esto. Hay corazones que son buena tierra, donde la palabra ha de germinar, echar raíz y ha de multiplicarse. Y eso es una señal de abundancia y de bendición. Le pido que incline sus rostros. Si quizá usted no ha cuidado su semilla, déjame decirte que usted ha venido al lugar perfecto, porque es aquí donde el sembrador esparce semilla. Y el día de hoy ha esparcido para cada uno de ustedes. Y le decimos: Señor, venimos delante de ti, Señor, para darte gracias, porque tú, Señor, eres el sembrador y has esparcido semillas sobre nuestros corazones.
Te doy gracias porque sé que tú estás aquí. Y te pido perdón, Señor, porque he pecado contra ti y contra tu palabra, pero hoy me arrepiento. Hoy recibo esta preciosa semilla, Señor, y lo tendré en mi corazón guardado. Y lo he de proteger, Señor. Y declaro en el nombre de Jesús que soy buena tierra. Y te declaro, Señor, el día de hoy como mi Dios y como mi Salvador. El día de hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Yo sé que tú has de guiar, Señor, en la dirección correcta, porque tú eres mi faro, tú eres mi horizonte, Señor. Te doy gracias, gracias por tu palabra, y gracias porque me perdonas, y gracias porque ahora soy tu hijo. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale palmas al Señor. Aleluya.